extraña. Pero bueno, por cierto, aviso, el lunes voy a iniciar a difundir un gran curso de amparo de cerca de 50 y tantas horas, de 50 y tantas horas clase, eh, que el curso se titula Los problemas actuales del amparo y eh, se ven temas desde lo que tendrían que saber teóricamente que se ve en el curso uno, que serían actos compatibles, principios, secciones, partes. Luego hay un módulo de 6 horas prácticamente de intereses legítimo, jurídico y análisis de casos. Se ve argumentación constitucional. Tenemos un estupendo ponente aquí, alguien que estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la ponencia de el expresidente de la Corte, Eduardo Ferrer MacGregor. Tenemos la tramitación del amparo, tenemos suspensión del acto reclamado, un abogado joven de uno de los mejores despachos de esta ciudad. Luego hay una práctica de, de demanda, amparo indirecto con una metodología especial. Amparo directo lo va a dar un estupendo profesor de la universidad. Ejecución de sentencia lo da una maestra estupenda. Luego vemos recursos. Los recursos los dan defensores públicos federales y termina el curso con un problemario de amparo. Entonces es un curso que yo creo que el programa es muy bueno, no solamente porque yo lo hice desde luego, sino porque alcanza a ver al menos los temas más relevantes del amparo. Hay un módulo donde se analizan las 3 sentencias más importantes del amparo en los últimos 5 años, o en los últimos 10 quizás. Se analiza Florence Cassés, lo analiza alguien que ha leído casi todos los libros que se han publicado sobre Florence Cassés. Se analiza Ayotzinapa, casi 800 páginas de la sentencia que obliga a crear una comisión para la verdad en Ayotzinapa, de un tribunal colegiado de Tamaulipas, y se analiza el caso de la marihuana. Voy a ver si escojo algún otro tema relevante, pero al menos estos 3 se analizan. En Ayotzinapa y Florence Cassés hay mucho que analizar. Entonces, va a ser un curso en línea, martes y jueves, de 6 a 8:30 de la noche. Que les digo, hay ponentes muy buenos. Desde luego que participa José Miguel, algunos defensores públicos, algunos litigantes. Hemos creado un buen equipo al respecto. Va a tener un costo muy accesible que estoy por definir y va a haber algunas becas con descuento para mis alumnos o mis exalumnos. Entonces, les enviaremos la información para quien le interese. Desde luego que entiendo que en medio de la contingencia algunos tienen dificultad para pago, va a haber un mecanismo para que puedan hacer el pago de manera más accesible en un doble pago, o estoy creando el mecanismo para que quien usa tarjeta de crédito pueda hacer el pago a través de tarjeta de crédito. En fin, estoy trabajando en eso, así que no tengo tiempo de no tener cosas que hacer y sigo trabajando. En fin de los anuncios y avisos parroquiales, vamos al curso. Y el libro que se tendrá que haber terminado de publicar en este mes, por ejemplo, no puede estar porque desde que inició la contingencia y se declaró la fase 2, la editorial cerró sus puertas y no está trabajando y no trabajará hasta que México vuelva a decretar la fase 1. Dicen que lo mande por PDF, ¿no le pierde? Alguien me pregunta, maestro, ¿cuándo será el examen y de qué forma? Estoy definiendo. Sí leo los mensajes, nada más que no les doy respuestas. Ahí vamos, para que no me los dupliquen.
¿Cuándo será el examen? No sé. ¿De qué forma? Estoy creando un examen en línea que lo podamos hacer en mi hora de clase y que el programa bloquee sus ventanas, tanto ventanas emergentes como las otras ventanas que podrían abrir para encontrar la respuesta. Desde luego que ustedes saben que no me engaño y sé que van a tener el apunte al lado. Entonces también es un examen que va contra el reloj. Así para que cuando menos, no solamente copien, sino además tengan la habilidad de copiar muy rápido. Entonces, estoy trabajando en eso. Y además acuérdense que la universidad ha dicho, bueno, no sé si sepan, pero ya no regresamos al curso presencial en lo que queda del semestre, y la universidad ha dicho que debemos de ser flexibles en la evaluación al estudiantado y que el estudiante que no adquiera las competencias suficientes para aprobar la materia se va a quedar en una especie de limbo académico y su calificación se reservará en tanto no adquiera las competencias suficientes y entonces pueda pasar. Entonces, técnicamente en ese semestre no va a haber reprobados, sino que se va a permitir que ocurra no sé qué cosa que se inventará la universidad en los próximos días para que, eh, para que puedan aprobar. Entonces, trataremos de ser flexibles en ese sentido y buscaremos el mecanismo para que ustedes, la mayoría o todos, puedan aprobar. Así es que, serénense, como dijo el peje, ténganos confianza, pero sobre todo paciencia. Necesitamos encontrar el mecanismo para evaluar en línea a 400 personas. Así es que no nos presionen tanto y créanme que estoy buscando el mecanismo que más beneficio les dé a ustedes. Así es que seremos morenos. Luego, ¿hay temario guía? No, el temario es todo el curso. Todo lo que hemos visto viene en el examen, como siempre. Nunca hay guía. Luego, la forma, los exámenes van a ser exactamente iguales para todos los que toman el curso 2, porque damos exactamente el mismo curso. No hay distinción. Lo mismo que les pregunto a los de semi, les pregunto a los de presencial. Eso no cambia. Entonces no hay problema con eso. Se unirá José Miguel. José Miguel se va a unir a esta conversación, pero como saben es defensor público federal y tiene una audiencia de imputación hoy a las 11 de la mañana. Entonces, como todavía no tiene el don de la ubicuidad, no se va a conectar y se disculpa, pero el próximo sábado estará aquí con nosotros. Hasta aquí ya no hay dudas respecto a lo que llevamos, a lo que va a seguir con la tramitación del curso. Los exámenes, como les digo, los estamos planteando y veremos una modalidad que podamos tener el mayor número de aprobados y que también podamos tener el mayor número de aprobados sabiendo. Saben que a nosotros lo que realmente nos mortifica es que sepan, pues porque al final para eso vinieron a esta clase. Entonces estoy trabajando en eso. Alguien me pregunta, mi hija pide cambio con ustedes para aprender. Pues sí, nada más que no soy el coordinador ni control escolar, pero si quiere venir de oyente, puede venir. No tengo el menor problema. ¿Hasta aquí dudas, jóvenes? ¿Nada? ¿Ya me pongo a dar la clase para desquitar la clase de hoy? ¿Dudas? ¿Nada? No, ya saben que no hay temario. Bueno, ¿por qué si yo fueron mis alumnos son tan insistentes? ¿No hay temario en la clase? El temario es todo lo que hemos visto, porque exactamente todo lo que hemos visto es pregunta. Son 25 preguntas al menos del primer curso. Bueno, entonces vamos a la clase. Vimos entonces el cumplimiento de las sentencias de amparo. Dijimos que las sentencias de amparo deberían de quedar cumplidas
en el plazo no mayor a los 3 días siguientes a que sea dictado la sentencia. Y que esas sentencias podrían caer en diversas hipótesis. Y la primera hipótesis que revisamos fue cumplimiento e inejecución. Y dijimos que la sentencia no podía quedar medio cumplida, a medio cumplir, casi cumplida en el inicio de su cumplimiento, sino debía de quedar debidamente cumplida. Y debidamente cumplida es cumplir en términos de lo establecido por el juez de distrito, ni más ni menos. Y que todo lo que no significara que quedara cabalmente cumplida, es decir, todo lo que cayera en incumplimiento, se le iba a llamar inejecución. Y básicamente hay dos hipótesis en las que se puede caer en inejecución. La primera sería evasivo retardo. La autoridad responsable dice, estoy por cumplir, ya voy a cumplir, en eso ando, y lo único que está haciendo es o evadiendo el cumplimiento o retardando el cumplimiento de la sentencia. O, por el contrario, la inejecución podría ser causa de un exceso o defecto. Exceso cuando la autoridad responsable iba más allá de la protección constitucional y defecto cuando la autoridad responsable se quedaba corta. Dijimos también que no solamente podría haber cumplimiento o inejecución de la sentencia, sino que también la autoridad responsable podría repetir el acto reclamado, sino que además la autoridad responsable podría repetir el acto reclamado. Entonces, esa repetición del acto reclamado se podría dar en dos condiciones. Y para eso yo les pedía que recordaran cuál es la forma en la que se integra un acto reclamado. Y hemos visto desde el curso 1 que el acto reclamado se compone de dos elementos. Una causa determinante, que es el motivo, razón o circunstancia que le da vida jurídica al acto reclamado, y un sentido de afectación. Y ese sentido de afectación es la forma como el acto reclamado se traduce en una violación a los derechos fundamentales del quejoso. Entonces, mientras la causa determinante es el motivo, razón, sustento jurídico que hace que nazca el acto reclamado, el sentido de afectación es como ese acto reclamado se traduce en una violación a algún derecho al quejoso. Entonces, hay repetición del acto reclamado cuando coincide exactamente eso, la causa determinante y el sentido de afectación. Si eso se repite, indudablemente la autoridad responsable al momento de realizar cualquier cosa con el quejoso está repitiendo el acto reclamado. O decíamos que también podría haber una repetición del acto reclamado cuando se repite la causa determinante, aunque haya diverso sentido de afectación. Y les ponía el ejemplo de la dulcería. Decía, oye, una dulcería no necesita permiso para operar, permiso o licencia para operar, y llega un inspector de reglamentos. Y le dice, oye, entrégame tu licencia para operar, no necesito, no debo de tener para poder operar. Y entonces el inspector de reglamentos le dice, oye, no tienes licencia, bueno, entonces te clausuro. Causa determinante, el motivo, razón o circunstancia que le da vida jurídica al acto reclamado, no tener licencia. Sentido de afectación, la clausura. Causa, efecto. Luego, vuelve el mismo, bueno, hay un amparo, sentencia de amparo que dice, oye, no necesita licencia para operar, y vuelve el mismo inspector de reglamentos. Y le dice, oye, tu licencia, no tengo, ya te dije que no tengo, ya un juez dijo que yo necesito licencia para operar. ¿No tienes licencia? Bueno, entonces te multo. Y ahí comienzan las preguntas. Oye, en este caso donde le vuelve a pedir la licencia y no tiene y le multa, ¿hay repetición del acto reclamado? Sí, sí hay repetición del acto reclamado. Oye, vuelve ese mismo inspector de reglamento, le pide licencia, no tengo, le vuelve a clausurar. ¿Repitió el acto reclamado? Sí, repitió el acto reclamado. Tercera hipótesis, dice, oye,
Causa determinante, no tener licencia. Pero ahora no era para vender dulces, ahora era para vender alcohol porque ya estaban vendiendo caguamas. Sentido de afectación, la clausura. Ahí repitió el acto reclamado, no hay repetición del acto reclamado. ¿Por qué? Porque hay distinta causa determinante. Entonces, los libros de amparo erróneamente siempre dicen que hay repetición del acto reclamado cuando se repite el mismo acto reclamado, la misma autoridad responsable al mismo quejoso. Y como pueden ver, hay hipótesis en las que es el mismo quejoso, es la misma autoridad responsable, pero no es el mismo acto reclamado. Porque si bien es cierto que es la misma causa determinante, hay diversos sentidos de afectación. Y cuando la causa determinante, que es el motivo, razón o circunstancia que le da vida al acto reclamado, se ha declarado inconstitucional, allí hay repetición del acto reclamado. En esto de la repetición, jóvenes, ¿tienen alguna duda? Plazo para denunciar la repetición del acto reclamado es 15 días. No. 15 días. Ahora, esto del cumplimiento sustituto lo vimos. Cumplimiento en sustitución de la autoridad. Según yo, no. No, maestro, no lo vimos. Muy bien. No. Perfecto. Entonces, otra de las hipótesis en las que puede caer la sentencia de amparo es en el cumplimiento en sustitución de la autoridad. No deben de confundir cumplimiento en sustitución de la autoridad con el cumplimiento sustituto de la sentencia. Son dos cosas distintas. En el cumplimiento en sustitución de la autoridad, se cumple la sentencia en el mismo efecto que ha dictado el juez, pero quien la cumple es otro sujeto, que tiene como propósito sustituir a la autoridad responsable. En el cumplimiento sustituto de la sentencia, se cumple de manera diversa la sentencia y regularmente ese cumplimiento diverso tiene que ver con una reparación económica. Entonces, vamos al caso del cumplimiento en sustitución de la autoridad. Y para eso hay un estudio de caso de la mitad del siglo pasado, donde el entonces juez de distrito Ignacio Burgó Orihuela, el famoso autor de los libros de amparo, concede el amparo y protección de la justicia federal a un grupo de taxistas de la Ciudad de México, que lo que solicitaban es que el Departamento de Tránsito del entonces Distrito Federal les concediera los permisos para poder operar. Burgoa concede el amparo para el efecto de que se les otorgue inmediatamente el permiso, licencia, sea la denominación que en ese momento tuviesen, para que ellos pudieran dedicarse al transporte público en la modalidad de taxi. Entonces Burgoa sentencia y notifica. Y le da a la autoridad responsable, ya dijimos, 3 días para cumplir. Transcurridos esos 3 días, no hay cumplimiento de la sentencia de amparo. Entonces, como no hay cumplimiento, el procedimiento requiere que se acuda ante la autoridad responsable para solicitar y exigir el cumplimiento de la sentencia. Entonces, requiere Burgoa, el juez de distrito, a la autoridad responsable para que cumpla, y sin embargo, la autoridad responsable sigue en incumplimiento. Entonces, Burgoa ordena
a uno de sus secretarios que personalmente acuda ante el director del Departamento de Tránsito del Distrito Federal para exigir el cumplimiento. Entonces, cuando va el secretario, al parecer no lo dejan pasar con el director de tránsito. Acuérdense que en aquellos entonces era pues el nepotismo y esta serie de artimañas del viejo PRI, pues hacían que básicamente tener un puesto de ellos te diera una fuerte autoridad, y más en la Ciudad de México. Entonces eran muy déspotas estas gentes. Entonces no lo dejan pasar. Y cuando regresa el secretario y le informa, oiga, no me dejaron pasar, pues Burgoa se molesta. Y dijo, ¿cómo no lo van a dejar pasar si usted es garante constitucional? Pues no, no me dejaron pasar. Entonces le dijo, no se preocupe, mañana personalmente acudiré yo a requerir el cumplimiento. Entonces llega el día siguiente y efectivamente un señor de muchos pantalones, don Ignacio Burgoa, acude a las oficinas del Departamento de Tránsito. A él sí lo dejan pasar, desde luego, pero ya ven que los y las secretarias son buenos para negar al jefe. Pues ya pregunta, oiga, el licenciado fulano, no, fíjese que no se encuentra. No se encuentra. ¿Está usted segura que no se encuentra? Sí, no se encuentra. Yo estoy segurísima de que no se encuentra. Bueno, nada más dígale que si dentro de las próximas 24 horas no está debidamente cumplida la sentencia del expediente fulano, inicio el procedimiento de cumplimiento y sustitución de la autoridad, y que ese cumplimiento puede derivar en su destitución y posteriormente en su inhabilitación por desacatar una sentencia de amparo. Y se da la vuelta y camina rumbo a la salida. Y de repente lo alcanza la secretaria. Y la secretaria le dice, no, figúrese que sí estaba, nada más que yo no me di cuenta cuando entró. Dice que lo va a recibir. Bueno, regresa y comienza a conversar. Y le dice, mire, director, yo no sé la razón por la que usted no quiera cumplir. No la sé y no me importa. Pero yo vengo ante usted, a que cumpla en este momento o inmediatamente después de que usted me diga que no va a cumplir, yo cumpliré en su nombre y representación. Así es que comenzamos a tomar nota de esta comparecencia. Y le dice, secretario, apunte. Y comienza estando físicamente constituido en el domicilio fulano ante la presencia de sutano. Vengo a requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo derivada de tal expediente. Y comienza todo el protocolo. Y le da la palabra a la autoridad responsable. Bueno, y en ese protocolo le dice, bueno, si usted no cumple, sustituiré su autoridad y cumpliré en su nombre y representación. Y después de haber hecho esto, inicié el procedimiento respectivo para que se determine su incumplimiento y se le procese por el delito de desacato a una resolución judicial. Dele la palabra a la autoridad responsable y ahí le explica a Burgoa, oiga, piense muy bien lo que usted va a responder. Piénselo muy bien, porque si usted responde que no va a cumplir, inmediatamente después yo lo sustituyo como autoridad y voy a ordenar el cumplimiento y realizar el cumplimiento en sustitución de usted. Pero no solamente eso, también deberé iniciar un procedimiento
por el incumplimiento de una sentencia de amparo, y eso va a derivar en su destitución y en su inhabilitación. Entonces, piénsele muy bien. Y ella le dijo, no, bueno, señor juez, es que no sé cómo cumplir. Bueno, es que ese es su problema, no mío. Usted nada más dígame si va a cumplir o no va a cumplir. Y bueno, termina cumpliendo. Termina cumpliendo. Tan termina cumpliendo que muchos años después, los taxistas le van a regalar un taxi a Ignacio Burgos en agradecimiento por lo que había hecho en ese asunto. Pero ¿a qué voy con esta historia? A que cuando una autoridad responsable se niega a cumplir la sentencia de amparo, la autoridad de distrito puede cumplir la sentencia de amparo en sustitución de la autoridad responsable. Y este era un caso de esos, en donde el juez de distrito, siendo sabedor de sus posibilidades constitucionales, iba ante la autoridad responsable y le decía, o cumples tú o cumplo yo, pero la sentencia debe quedar cabalmente cumplida. Nada más que desde luego, si la autoridad responsable no hace debidamente su chamba, cae en incumplimiento, ese incumplimiento constituye un delito para efectos de la ley de amparo y eso puede derivar en su destitución y desde luego en su inhabilitación. ¿Cómo se dan estas destituciones o estas inhabilitaciones? Bueno, se forma un expedientillo que se remite al tribunal colegiado y el tribunal colegiado a su vez lo remite a la Corte. La Corte en los últimos 2 años ha destituido aproximadamente a 10 presidentes municipales. Y en la mayoría de los asuntos, esos asuntos son incumplimientos a sentencias de amparo por indebidos despidos laborales. Entonces, la Corte sí está ejerciendo su función constitucional y sí podríamos aplicar este procedimiento para cumplir cabalmente una sentencia de amparo. Este cumplimiento se llama cumplimiento en sustitución de la autoridad responsable. Hasta aquí, ¿hay dudas? Desde luego, es un procedimiento atípico, muy infrecuente o muy poco frecuente, que sin embargo puede realizarse. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, Yo todo bien. yo también quería en el supuesto del delito por incumplimiento de la sentencia de amparo. Ajá. ¿Qué con el delito? Es decir, en ese supuesto, no solamente es la destitución, sino también cae en el supuesto del delito por el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, ¿no? Bueno, es que ese es el delito, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Entonces, como parte de la sanción, puede haber una responsabilidad que es su destitución y también podría extenderse a su inhabilitación. Acuérdate que regularmente a los servidores públicos se les amonesta, se les destituye y se les inhabilita. Aquí también entraríamos en juego no solamente la responsabilidad penal, sino la responsabilidad administrativa. Acuérdate que con la nueva ley de responsabilidades de los servidores públicos puede haber faltas graves y no graves. Entonces, podría haber una doble sanción en ese sentido. Gracias. Los cumplimientos siempre son oficiosos, Joshua. ¿Solo el juez de distrito puede actuar en sustitución? No. Todo juez que ha dictado una sentencia de amparo puede actuar en sustitución. Eso implica que puede actuar en sustitución si conoció de un amparo los supremos tribunales de justicia, las entidades federativas, los jueces de distrito, los tribunales colegiados, los
jueces de distrito, tribunales unitarios, tribunales colegiados y en su caso la Suprema Corte en amparo directo vía facultad de atracción. Luego, el otro cumplimiento sustituto de la sentencia. Acuérdense que para que haya un cumplimiento sustituto de la sentencia se debe de determinar la imposibilidad material o jurídica de su cumplimiento. ¿Cuándo hay imposibilidad material? Cuando de restituir el derecho fundamental en los términos de la sentencia al quejoso se provocaría un mayor daño a la colectividad. Y ya veíamos algunos ejemplos. Ahí tengo escrito el caso del Grupo Aeroportuario del Pacífico versus el Ejido, donde lo que el Ejido dice, oye, a mí restitúyeme mis tierras porque mis tierras ni fueron debidamente expropiadas ni fueron pagadas. Y dice el Grupo Aeroportuario del Pacífico, oye, ¿cómo te voy a regresar las tierras si hay un aeropuerto que sirve a la comunidad en general? Entonces, ese es un caso que de regresar las tierras al ejido le provoca un mayor daño a la colectividad que el bien que le doy al ejido. Eso se llama imposibilidad material. Entonces, como estamos materialmente imposibilitados de restituir el bien al quejoso, entonces debemos de establecer un cumplimiento sustituto. Y ese cumplimiento sustituto se va a estimar en términos de dinero. Para eso, desde luego, las partes aportarán sus dictámenes periciales. Les ha de sonar lógico que el problema que tiene el ejido y el Grupo Aeroportuario del Pacífico hoy es que el ejido quiere que se le pague con valor comercial actual y el Grupo Aeroportuario del Pacífico quiere pagar con el valor al momento que se inician las obras. Y como no se ponen de acuerdo, pues ahí andan jugando al vivos unos a otros. Y ustedes son los que resienten el daño cuando van a viajar y ven que está tomada el aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están. Y para eso hay una incidencia donde se determina la forma en que se va a calcular la reparación sustituta de la sentencia. Ahora, también puede haber en algunas ocasiones imposibilidad jurídica. Y esa imposibilidad jurídica se da cuando en algunas ocasiones, por cambios en la estructura orgánica del ente o poder de que se trate, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que luego cambia de denominación a secretarías, desaparece secretarías, luego las vuelve a crear, total. Cuando en ese camino desaparece la secretaría y entonces hay imposibilidad jurídica porque no hay quien cumpla la sentencia. Entonces, técnicamente quien la debe de cumplir es la secretaría que obtuvo o que atrajo las competencias de la secretaría desaparecida. O en su caso, si ya no hubiese forma de cumplir jurídicamente la sentencia, pues tendríamos que ir al cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. Y lo que nos faltaba nada más, la violación a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Primero, el artículo 233 de la Ley de Amparo establece el procedimiento para que se constituya una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ustedes recordarán que esta declaratoria es la excepción al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Porque el principio de relatividad nos dice que las sentencias de amparo serán siempre tal que solamente se ocuparán de proteger al quejoso. Bueno, ese principio de relatividad, que también se le llama fórmula Otero, está aceptable o es aceptable cuando en el amparo se están combatiendo actos. Va un compañero porque la autoridad responsable lo está molestando. ¿A quién está molestando? Al compañero. ¿Por quién fue al amparo del compañero? ¿A quién van a amparar? Al compañero. ¿A quién debe de beneficiar la sentencia? Pues al compañero. Punto. Eso no les da menor problema. Pero ¿qué ocurría cuando ustedes iban al amparo contra una norma general?
contra una ley, contra un reglamento, contra un decreto, contra un acuerdo, cualquier regla de conducta de observancia obligatoria. Pues, ¿qué ocurría? Que por principio la norma que ustedes combatían, pues tiene esa condición de ser norma general. Lo que quiere decir que afecta o beneficia a un grupo o a una colectividad. Pero entonces, como solamente uno de ustedes fue al amparo, solamente para él la norma era inconstitucional. Pero para todos los demás que no fuimos, la norma seguía siendo constitucionalmente válida. Para todos los demás que no fuimos, la norma seguía siendo constitucionalmente válida. Y eso ocasionaba que en un mismo sistema jurídico, una misma norma tuviese dos interpretaciones. Inconstitucional para un montón y constitucional para otro montón. Y dijo la Corte, no, pues no es negocio, eso no puede ser. Eso solamente pasaba en México. Y entonces crearon esta figura de declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta declaratoria es general porque a través de amparo se puede ordenar la inconstitucionalidad de una norma para toda la población a la que atiende esa norma. Y entonces tenemos que para que haya declaratoria general de inconstitucionalidad, requerimos que en 5 amparos indirectos en revisión, 5 amparos indirectos en revisión, se estime la inconstitucionalidad de una norma. Cuando tenemos 5 amparos indirectos en revisión que dicen la norma es inconstitucional, ¿qué se crea? Jurisprudencia por reiteración. Bueno, cuando haya jurisprudencia por reiteración que dice que una norma es inconstitucional, el presidente de la Suprema Corte informará a la autoridad emisora que dispone de 90 días naturales para superar el problema de constitucionalidad. ¿Qué puede ocurrir en esos 90 días? Que el poder que emitió la norma la modifique, la derogue, haga una reforma. O que durante esos 90 días le valga, mande a la Corte a la fregada y entonces no modifique la norma. Bueno, si no modifica la norma y han transcurrido los 90 días, ahora el presidente de la Corte convoca al Pleno de la Suprema, desde luego, y por mayoría mínima de 8 ministros deben de votar si se declara o si se dicta o si se emite la declaratoria general de inconstitucionalidad. Ojo aquí, se debe de lograr la mayoría de 8 votos a favor. Si no hay mayoría de 8, no hay declaratoria. Oiga, pero 7 de 11 dijeron que sí. ¿Son 8? No, no hay declaratoria. ¿Pero es mayoría? Sí, sí es mayoría, pero no es una mayoría calificada. Y como no hay mayoría calificada, se desestima la declaratoria. No se emite. Pero fíjense lo incongruente de esto. Para que no haya declaratoria, se requiere que 4 digan que no. Pero para que sí haya declaratoria, se requiere que 8 digan que sí. Eso es una desproporción. Es jugarle al conservadurismo. Y entonces, de ahí deriva que tengamos en esta vida constitucional que va desde 2011 a 2020, solamente una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esa declaratoria se emitió el 14 de febrero de 2019 y declara inconstitucional un artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ahora vean esto. Cuando estamos en esta parte, que únicamente hay jurisprudencia por reiteración, el amparo es procedente. ¿Se acuerdan que decíamos, oye, plazo para celebrar audiencia constitucional, 30 días que se pueden ampliar otros 30, pero 10 días y ponía un asterisco yo o José Miguel y yo, y decíamos, oye, este asterisco significa que si la
que si al amparo se va a combatir una norma tildada de inconstitucional por la jurisprudencia, el plazo será de 10 días. Y luego decíamos, plazo para rendir informe justificado, 15 días que se pueden ampliar 10, y luego otro asterisco, 3 días. 3 días si se acude al amparo contra una norma tildada inconstitucional por la jurisprudencia. Bueno, cuando hay una norma tildada de inconstitucional por la jurisprudencia, el amparo es procedente, y no solamente procedente, hay un procedimiento sumarísimo de amparo, en lugar de 30 días, en lugar de 15, 3. Ahora, cuando el Poder Judicial, la Suprema Corte, emite una declaratoria general de inconstitucionalidad, esa declaratoria general se publica en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial donde se haya publicado. Puede ser el periódico oficial del Estado de Jalisco, puede ser un portal de alguna página de internet de una secretaría o del sistema de administración tributaria, etc. Bueno, cuando se emite la declaratoria general, el amparo se vuelve improcedente. Y como ya no puedes ir al amparo, si te aplicaron la norma que la Corte dijo que era inconstitucional, ahora debes ir a otro procedimiento. Y ese procedimiento se llama denuncia por violación o por incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Plazo para presentar la denuncia, el plazo es de 15 días. Plazo para presentar la denuncia, 15 días. ¿Quién conoce? El juez de distrito, un juez de distrito. Este procedimiento de denuncia por incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad también aplica a las declaratorias de invalidez. Ustedes seguramente recordarán que el artículo 105 de la Constitución, fracción 1 y 2, habla de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, allá se dictan declaratorias de invalidez. Y esas declaratorias de invalidez son obligatorias para todas las autoridades del país. Bueno, cuando les aplican una norma declarada inválida vía acciones o controversias, ustedes tampoco pueden ir al amparo. El amparo es improcedente. Deben ir al procedimiento a denunciar la violación a una declaratoria general de inconstitucionalidad. El ejemplo para el caso de Jalisco es el artículo 258 del Código Civil. En el 258 se establece la definición del matrimonio y dice que el matrimonio es la unión de un hombre o una mujer para crear una familia y el logro de las mentiras que luego ponen. Ya. Pero la Corte en 2017, a través de una acción de inconstitucionalidad, dijo que en el caso de Jalisco, como en el de la mayoría de los estados del país donde ya hay esto, en el estado de Jalisco había una fórmula que decía que matrimonio era unión de hombre y mujer. Bueno, esa fórmula es inconstitucional, porque matrimonio es la unión de dos personas, sean hombre-mujer, sean hombre-hombre o sean mujer-mujer. Y entonces invalidó el artículo y estableció su interpretación constitucionalmente válida. Por eso, si ustedes hoy compran un código civil, ven que aparecen en gris ese artículo y abajo hay una nota en el artículo que dice declarado inconstitucional por
la Suprema Corte en acción de inconstitucionalidad fulana. Por esa razón, cuando se dicta esta declaratoria de invalidez, todos los municipios de Jalisco salieron a decir, vénganse para acá, sobre todo Puerto Vallarta. Dijo, vénganse para acá, aquí somos un municipio amigable, aquí vamos a casar a todo mundo. Y yo dije, sí, pues nada más faltaba que no. Si tú no los casas, violas la declaratoria de invalidez o la declaratoria general de inconstitucionalidad y cometes responsabilidad, porque constituyes delito, que es el desacato a una resolución jurisdiccional de la Suprema Corte. Jóvenes, hasta aquí, ¿dudas? Bueno, y como está la declaratoria, esa es la razón por la que las personas del mismo sexo que se quieren casar no pueden ir al amparo. Cuanto antes, hace varios años, sí iban al amparo para que los casaran. Hoy no, porque todas las autoridades en Jalisco técnicamente y teóricamente están obligadas a casarlos. ¿Qué ocurre cuando no los casan? Deben ir a denunciar a esa autoridad. Profe, pregunta. Por ejemplo, en el caso específico de la legalización de la marihuana, ya vio que al Congreso de la Unión se le extendió el plazo de 90 días para que modificara o derogara la norma. Y ahora por el tema del COVID, pues entró en este tema. Se supone que el Congreso de la Unión tenía hasta el último de este mes de abril para manifestarse al respecto, pero no sé si quedó suspendido el plazo, lo que no me cuadra bien porque pues siguen expidiendo y autorizando normas, como por ejemplo la ley de amnistía, pero A mí nada más, a ver, por ejemplo, con ese tema. Illich, no te enredes. Pero, ¿El Poder Judicial suspendió sus plazos? sí, ¿Ah? Pues ya te contestaste tú solo. ¿La Corte suspendió los plazos, sí o no? ¿Sí lo suspendió? Bueno, pues lo suspendió para todos, con independencia de que uno sigamos trabajando o no. Tú sigues trabajando y la Corte está suspendida. Lo mismo ocurre con el Congreso. El Congreso es como cualquier otra autoridad responsable cualquiera. Están suspendidos los plazos de la Corte, los plazos no le corren al Congreso, como los plazos no le corren a ninguna autoridad, salvo en los casos urgentes, desde luego, y una declaratoria general bajo ese procedimiento y además tratándose de la marihuana, no es un caso urgente para este país. Aunque desde luego que está relacionado con muchos problemas de este país, sin duda. Entonces, el plazo, en tanto la Corte no levante la suspensión de sus actividades, que hasta donde tengo entendido, aunque la Corte sesionó, tiene un raro esquema de trabajo hoy, al menos no hay circular que digan que los plazos se han restablecido, o al menos yo no la he visto. Entonces supongo que siguen suspendidos. es nuestro. Y vas a ver que el Congreso va a quedar en incumplimiento, ¿eh? Entonces ya la Suprema Corte tendría que expedir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿no? Sí, y no creo que la expidan. O sea, creo que se va a ir atrasando hasta que el presidente de la República presente su iniciativa al respecto, que es una iniciativa que está trabajando Olga Sánchez Cordero, según entiendo. ¿Dónde lo regula la ley de amparo? En el 233. Del 233 en adelante habla de la declaratoria. ¿Dudas, jóvenes? Gracias. ¿Nada? Todo bien, profe, gracias.
Los fundamentos de denuncia de incumplimiento. ¿Incumplimiento de qué? Ya vimos incumplimiento de la sentencia, ya vimos, Cristian, ¿incumplimiento de qué? Para repetirlo. Dos treinta y tres. 233, Cristian. Bueno, si no hay dudas hasta aquí, aquí se termina el cumplimiento. En los recursos veremos otros procedimientos. El último título de la ley de amparo establece los delitos aplicables a la ley de amparo. El último capítulo de la ley de amparo. No. Maestro, ¿la jurisprudencia de los tribunales colegiados es igual a la de la Suprema Corte? No, no es igual. Creo que el último tema de la clase es jurisprudencia. No es lo mismo. Técnicamente sería exclusivamente para el circuito donde se encuentra el tribunal colegiado. ¿Ya no hay dudas de esto? Porque voy al otro tema. Y hay una pregunta de Jaime, que ya no entendí, por consiguiente es vinculante. No entendí respecto a qué se refiere lo vinculante. Bueno. Jóvenes, con eso terminamos la vía indirecta, debemos de irnos a la vía directa. Hago algunas reflexiones que debemos de tener para todos partir de lo mismo la siguiente clase. La vía directa. Decíamos entonces que para que nosotros podamos ir a la vía directa se necesitan cumplir tres reglas. Primero, que se trate de una resolución. Y entendemos por resolución a una sentencia, a un laudo o a cualquier tipo de decisión jurisdiccional. Digo jurisdiccional porque ustedes ya saben que no solamente el Poder Judicial resuelve juicios, sino también el Poder Ejecutivo, tanto en la materia laboral, en la materia administrativa, fiscal, etc. Etcétera. Entonces, lo primero es que sea una resolución. Lo segundo, que esa resolución sea definitiva. ¿Qué hace que la resolución sea definitiva? Que se agoten todos los medios ordinarios de defensa. Que se agoten todos los medios ordinarios de defensa. Y luego, lo tercero es que esa resolución definitiva le ponga fin al juicio. Cuando se cumplen estas tres condiciones, entonces la vía en la que se va a tramitar el amparo será vía directa, siempre que sea una resolución definitiva que le ponga fin al juicio. Hay desde luego dos formas de ponerle fin al juicio. La primera, resolviendo el fondo, declarando que fulano tiene derecho y que el otro no acreditó su excepción, o declarando que el imputado es total
mente responsable de la comisión delictiva, del hecho que la ley señala como delito, etc. Esa sería la primera forma. La segunda forma es de ponerle fines sin resolver el fondo, dar por terminado el juicio. Sin resolver el fondo, dar por terminado el juicio. ¿Cuándo se da esto? Esto se da en figuras como la caducidad, como la prescripción, como el sobreseimiento, como alguna excepción de falta de personalidad. Entonces, para que ustedes puedan ir a la vía directa, se requiere que sea una resolución, que esa resolución sea definitiva y que esa resolución haya puesto fin al juicio. Si se cumplen estas tres condiciones, inevitablemente ustedes podrán correr a presentar demanda de amparo directo. Evidentemente, para que tengamos resoluciones definitivas que le pongan fin al juicio, lo primero que debemos de lograr es estar dentro del juicio. Y el juicio para efectos del amparo inicia, con la presentación de la demanda en el juicio civil, en el juicio mercantil, en el juicio laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina con la sentencia o con la resolución que le pone fin. Ustedes saben que esa resolución que le pone fin puede ser sentencia, puede ser laudo, y puede haber resuelto el fondo o darlo por terminado anticipadamente. Entonces, primer punto que deben de entender, que para que haya una resolución definitiva que le ponga fin al juicio, debe de haber juicio. Y antes de juicio, no hay juicio. Antes de juicio, no hay juicio. Durante juicio hay juicio. Y después de concluido el juicio, no hay juicio. Lo que quiere decir que solamente puede haber amparo directo de la presentación de la demanda a la resolución que le pone fin. Por lo tanto, ustedes presentan demanda para cobrar un título de crédito, una demanda mercantil, vía mercantil ejecutiva. Presentan la demanda, les desechan la demanda. ¿El desechamiento es una resolución? Sí. ¿Ese desechamiento es una resolución definitiva? ¿Es o no es definitiva? Depende de la materia. ¿Es o no es definitiva? Sí, porque pone fin al juicio. ¿Qué hace que el acto reclamado sea definitivo? Haber agotado los medios ordinarios. ¿Y ya votaron el medio ordinario de defensa? No. 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 No, no agotaron el medio de la defensa. Vayan y agótenlo. Ya fueron. Y dice el superior jerárquico del juez que está resolviendo su demanda, que puede ser alguna de las salas o que puede ser un magistrado de un tribunal unitario. Dice, oye, confirmo, evidentemente es improcedente. Entonces ahí tenemos una resolución. ¿Esa resolución ya es definitiva? Ya, porque ya votó el recurso. Ahora, ¿esa resolución que es definitiva le pone fin al juicio? No. No. ¿Quién dijo no? Yo, Ese que Iván. dijo no, Iván. ¿Por qué no, Iván? ¿Por qué no le pone fin al juicio? No, sí ya le pone porque agotaron los medios ordinarios de defensa y ante eso ya va el juicio de amparo.
No, si agotó el medio ordinario de defensa, es que ya es definitiva. Entonces ya dijimos, si es definitiva, ¿por qué le pone fin al juicio? Le pone ¿Por fin qué no se porque no lo resolvió el deja fondo? continuar. Le pone fin porque no lo deja continuar. Justamente porque ya no puede seguir su curso. Entonces, vamos a recapitular en este ejemplo. Dijimos, el juicio inicia para efectos del amparo cuando presentaste la demanda en cualquier otro juicio, sea civil, mercantil, administrativo, fiscal, etc. En este caso dijimos, oye, vamos a cobrar un pagaré, derecho mercantil, vía mercantil ejecutiva, presentaste demanda, te desecharon. ¿Esa es una resolución? Sí. ¿Es una resolución definitiva? No, no agotó el maldito medio ordinario de defensa. Va al recurso, lo agota y ahí confirman. Dice, oye, efectivamente, es improcedente la demanda, se desecha. Y ahora sí dijimos, oye, ¿ya es definitiva? Sí. Bueno, ¿le puso fin? ¿No le puso fin al juicio? Sí, sí le puso. ¿Por qué le puso? Porque el juicio comenzó para efectos del amparo cuando se presentó la demanda. ¿Se había presentado? Sí. ¿Se desechó? Sí. Si se desecha después de haberse presentado la demanda, ¿se le pone fin al juicio? Sí. ¿Por qué se le pone fin? Pues porque no puede seguir su curso. No puede seguir el juicio. Entonces, si tenemos una resolución definitiva que le pone fin al juicio, bien la que se tramite ese amparo. Directa. Directa. Vía directa. Y luego tendremos otro tipo de resoluciones. En la materia penal, sentencian un cuate a 10 años de prisión. Esa resolución ya es una resolución definitiva. Esa resolución ya es una resolución definitiva. No. 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 ¿Por qué no? Que todavía pueden apelar. Porque no han agotado los medios ordinarios de defensa. Muy bien, pueden apelar. Van a la apelación. En la apelación dice el juez lo siguiente. Dice, repóngase el procedimiento hasta el momento de la detención. Entonces tenemos una resolución. ¿Esa resolución ya es definitiva? Sí, ya es definitiva. Ya agotó el medio ordinario de defensa. Ahora, siendo definitiva, ¿le pone fin al juicio? No, lo restituye. No, vean, no le pone fin, lo restituye. Bien la que se tramita el amparo contra esa resolución, ¿directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. ¿Cuáles son los focos de alarma? Indirecta. Lo que quiere decir, jóvenes, que si ustedes se aprenden que procede amparo directo cuando hay estas tres condiciones, resolución definitiva que le pone fin al juicio, pues ya saben la procedencia del directo y la procedencia del indirecto, porque todo lo que no sea resolución definitiva que le pone fin al juicio, se va a vía indirecta. De tal manera que no les da, les da menor problema, ver la procedencia de esto. Profe, Tarea. alguien mencionaba ahorita sobre dependiendo de la materia, ¿no? Por ejemplo, la administrativa, en la ley procedimental, dependiendo de los montos o no puedes, bueno, más bien te puedes ir directamente al amparo sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa, ¿no? No, lo que alguien mencionaba es que hay algunas materias donde no hay recurso. Entonces, al no haber recurso, porque el recurso no existe o por la cuantía,
lo que procede. O sea, no hay medio ordinario que proceda. Entonces, esa resolución por sí misma es una resolución definitiva. Entonces, se tendrá que ir al amparo. Por ejemplo, en la materia mercantil, cuando los juicios son de cuantía menor, si no me equivoco, se quedó en 600 y pico de pesos, no hay recurso. Entonces, tú fuiste a cobrar un pagaré de 200,000 pesos, no hay recurso, esa resolución ya es definitiva. Vía en la que la tramitas, vía directa. Pero por la cuantía no admite recurso. En la materia laboral, ¿hay algún recurso contra el laudo? Laboralistas, No. laboralistas no hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Se van a inventar el recurso? Ya no hay. Y entonces, ya la resolución la hace definitiva por sí misma, no hay recurso, entonces, ¿en qué se van? Se van directamente a el amparo. Y así encontraremos otro tipo de materias donde contra un acto en específico no hay recurso y pueden correr ya sea a la vía directa, si es una resolución definitiva que le pone fin, o a la vía indirecta. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Alguien me preguntaba dónde estaba el fundamento del delito de incumplimiento de las sentencias de amparo. Le dije que estaba en la ley de amparo, y la ley de amparo es tan maravillosa que si le ponen delito y van en el buscador, en la 28 veces que se repite eso, van a encontrar un artículo 267 de la ley de amparo, que dice que se impondrá pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 1,000 días en su caso de destitución e inhabilitación de 5 a 10 días para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente, fracción primera, incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Fracción segunda, repita el acto reclamado. 3. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o el defecto. Y 4. Incumpla la resolución del incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que señalan este artículo serán impuestas en su cargo al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Para quien me pedía el fundamento de esos delitos, ahí están, jóvenes, 267 de la ley de amparo. Y si se dan cuenta y lo analizan, tiene que ver justamente con las hipótesis que vimos de incumplimiento. Inejecución, repetición del acto reclamado, exceso o defecto, violación a la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y luego dice 268, se impondrá 1 a 3 años de prisión, multa, destitución y habilitación a la autoridad que dolosamente aplique una norma por la declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Pues ahí está. ¿Dudas hasta aquí? 11:21. ¿Dudas? ¿Nada? Ya me acordé que les iba a dejar. Uno. Es amparo adhesivo. Dos. ¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades responsables en amparo directo? Y 3. ¿Cuál es el procedimiento de tramitación del amparo directo?
Esa es su tarea, jóvenes. ¿Qué es amparo adhesivo y cuál es su objetivo? ¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades responsables en amparo directo? Y 3, ¿cuál es el procedimiento de tramitación de amparo directo? ¿Dudas de la tarea? Profesor, ¿esta tarea la va a subir a Classroom? No, necesito que hagan apuntes en su cuaderno. Al cabo a ustedes les encanta hacer apuntes en el cuaderno. Ok, gracias. La próxima semana vamos a preguntar al respecto. Gracias. Profe, en el punto número 3, ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Esa era voz de Illich. No, yo sé que me extraña, pero no fui yo. profe, el último punto que dijo cuál es el proceso de tramitación del amparo, ¿qué dijo? ¿Directo o indirecto? Directo. Pues ¿para qué Gracias. te voy a poner a investigar lo que se supone que ya te enseñé? Ok, gracias. Ahí está escrita la tarea, mis chulos y chulas. Para quien no la ha visto. Bueno, voy a ver lo de la presentación, porque creo que por aquí no la puedo compartir. La voy a publicar en una página de Facebook que tengo, pero se las voy a hacer llegar. Se las voy a hacer llegar a la brevedad, en cuanto esté terminado eso. Y el archivo lo subiré a Classroom más tarde, pero mucho más tarde, ¿eh? O sea, no ahorita, en la tarde ya en la tarde-noche. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Nada? No, gracias, maestro. Bueno. No, todo bien. Dios que los No. bendiga, cuídense mucho, no salgan si no tienen nada que salir, y si salen, por el amor de Dios, usen cubrebocas porque no quiero ir a hacerles el amparo para que lo saquen del toro. Gracias, maestro. Bonito fin. Gracias, Estén maestro. bien, familias, hasta luego. Sobre el curso que mencionó al inicio, Adiós, profe.